Capítulo 32. Naruto todavía estaba hablando con su nuevo amigo dentro de su paisaje mental que actualmente estaba vacío de Kurama. Como había creado el Biju escape, era común que se relajara allí. El Uzumaki todavía estaba esperando su respuesta. Pero no necesitó esperar mucho tiempo ya que la persona recuperó su capucha. Descubriendo a un hombre de piel clara con cabello negro puntiagudo que tenía un tinte azul y estaba atado con una cola de caballo. Su flequillo se abrió por el centro de su cara para enmarcar ambos lados de la misma. Realmente parecía un hermano de Sasuke si le preguntas a Naruto. Más que Itachi, para ser honesto. Bueno, joven Uzumaki, mi nombre es Izuna Uchiha. Hermano de Madara Uchiha e hijo de Tajima Uchiha. Naruto parpadeó 2 veces, su Rinnegan le mostró que esa era la verdad, pero necesitaba asegurarse, así que dejó que sus ojos volvieran a la forma Mangekyou solo para ser recibido por otro patrón Mangekyou. Creí que Madara te había quitado los ojos. Fue lo primero que le vino a la mente a Naruto. Cambió esta parte de su paisaje ya que el suelo parecía esteras de tatami con una mesa baja y un poco de té. Con un gesto invitó a Izuna a sentarse y él también lo hizo. Y pensé que eras un Uzumaki y que tenías los ojos del sabio. Por cierto, gracias por el té. Dijo mientras Naruto usaba la lata para llenar sus 2 tazas. Escuché esta historia de Sasuke. Es una suposición falsa que había perdurado en el tiempo, principalmente porque querían hacer que mi hermano pareciera malvado después de haber logrado descubrir la razón por la cual la mayoría de los miembros de nuestro clan tenían esta enfermedad cuando usaban la forma incorrecta para desarrollar sus ojos. Tengo la sensación de que ya lo sabes, ¿verdad? Bebió un poco de té mientras Naruto respondía con un pequeño gesto de asentimiento. Bueno, Madara le quitó los ojos a su padre después de que un Senju lo matara. En ese momento, el conflicto entre el clan Senju y el clan Uchiha estaba en su punto más alto. Poco después enfermé de una enfermedad, mi tiempo estaba llegando a su fin y mis reflejos eran mucho más lentos de lo habitual, así que en el momento en que Tobirama me golpeó supe que mi tiempo estaba llegando a su fin. Naruto siguió con gran atención la explicación de Izuna sentado tranquilamente frente a él en la mesa. Uniéndose a él para beber el té. La mayoría de esas cosas son algo nuevas. Entonces, como mi padre y los ancianos afirmaron que todos los Sharingan completamente maduros debían ser conservados para otorgarle fuerza al clan incluso después de un fallecimiento, sabía que mis ojos también serían conservados. Existe una técnica secreta para impartir partes de ti en tus ojos. Así que hice precisamente eso. A tu amigo le trasplantaron esos ojos después de su captura porque este hombre serpiente quería tener los ojos perfectos, dijo Izuna con una sonrisa tranquila. Naruto sonrió. Buena idea con lo de la impartición, desarrollamos algo similar pero diferente. ¿Te importa que te pregunte cómo pudiste enseñarle a Sasuke las artes sabias hasta el punto de poder vencer a Orochimaru? Izuna dejó su taza. Usas sellos para eso, ¿verdad? Cuando Naruto asintió, dio uno propio. Sí, el Uzumaki siempre tuvo un don para este arte. Después de un breve descanso para ordenar sus palabras, respondió a la pregunta de Naruto. Yo era un invocador de águila, y como no podía igualar la fuerza bruta y la destreza de mi hermano, busqué un ecualizador, así que pedí mi invocación y comencé a entrenar. Uno que nunca terminé, pero fue suficiente para enseñarle al joven Sasuke los conceptos básicos para dibujar de manera segura parte del chakra para trabajar en liberarlo del sello. Ah, ¿eso tiene sentido? Sí. Dijiste que Senju y Uchiha siempre chocaban. ¿Por qué Madara y Hashirama finalmente construyeron una aldea juntos? Parece que no puedo entender eso. Dijo Naruto. Así, uno de los temas más controvertidos. Cuando estaba a punto de amanecer, mi hermano vino a mí y me dijo que había usado los ojos de nuestro padre para obtener el poder supremo de los Uchiha y así poder destruir a los Senju. Algunos miembros de nuestro clan ya habían desertado a Senju en ese momento y parecía desesperado. Aquí quizá deba señalar que mi hermano era una cosa, pero estaba desesperado. Él nunca estuvo desesperado. Era un concepto que despreciaba. Izuna respiró profundamente tranquilizadoramente. Siempre probó diferentes estrategias y un día hablamos de nuestro Nindo y nos dijo que nunca se rendiría a luchar por su familia. Naruto parecía sorprendido por esto. ¿Quién hubiera pensado que mi Nindo y el suyo de alguna manera están conectados? Izuna se rió entre dientes. Es curioso, ¿no? Pero lo que es aún más curioso es que Hashirama tenía una mentalidad similar. Después de que mi hermano y Hashirama obtuvieron el papel de liderazgo de nuestros respectivos clanes, pensé que todo podría resolverse. Se detuvo y meneó la cabeza con tristeza. Un día, aunque mi hermano cambió, su visión de paz fue reemplazada por otra cosa.
Quería el control y la superioridad de los Uchiha sobre todos los demás. Quería mirarlo a través de mis ojos, pero mi enfermedad ya había avanzado bastante y había impedido que mi chakra lograra entrar en el estado de Mangekyo. Naruto lo alcanzó y sus ojos se abrieron. ¿Quieres decirme que Madara fue cambiada de alguna manera en un genjutsu o algo así? ¿El máximo maestro de las artes Uchiha Madara? Izuna asintió lentamente. No estoy seguro de la parte del genjutsu. Tomó un sorbo de té antes de continuar. Pero él cambió de tal manera que ya no pude reconocer a mi hermano. A partir de los recuerdos de Sasuke, aprendí lo que sucedió después de su muerte y cómo lo retrataron los Senju e incluso mi clan. Ese ya no era mi hermano. De alguna manera puedo entender que mi muerte pudo haber hecho que él cambiara y se amargara, pero el resto realmente no puedo verlo hacerlo. Tenía mis suposiciones. Después de descubrir que la tablilla de piedra de Uchiha había sido alterada y desviada de la leyenda de los Uzumaki, pensé que alguien detrás de escena estaba influyendo en los descendientes del sabio. Esto a su vez significa que la guerra que se está librando actualmente podría ser otro de esos intentos de orientar la historia de las naciones de tal manera que se cree una situación propicia a este fenómeno. Naruto le dijo a Izuna, pensándolo bien por un momento antes de dar su aprobación. Cree que si quieres apoderarte de este mundo tendrás que lidiar con aquellos que tienen más potencial para detenerte. No me malinterpretes, otros pueblos y clanes, hasta donde pude aprender de tu amigo, desarrollaron linajes fuertes. Algunos rivalizan con los nuestros o los Senju en fuerza o potencial. Al final, aunque no alcanzaron nuestras alturas. Me refiero a la época poco después de los estados en guerra. Ahora, la mayoría de los shinobi se volvieron perezosos. En ese momento Izuna empezó a desvanecerse. Parece que ha llegado mi momento. Cuida a tu amigo, esta terrible experiencia le quitó mucho. Cuéntale al mundo sobre la verdadera Madara, por favor. Con sus últimas palabras pronunciadas, Izuna se dispersó en pequeñas partículas antes de desaparecer por completo y Naruto se encontró con los ojos abiertos frente a un Sasuke gimiendo. Rápidamente activó nuevamente su Rinnegan y buscó el daño. Lo que vio lo sorprendió. Bueno, te ves como una mierda. Tu red está por todos lados y la mayoría de los puntos están inflamados. No habrá chakra para ti en el futuro cercano, dijo Naruto mientras todavía intentaba digerir la información que Izuna le había dado. Sasuke solo gimió antes de que se le unieran Itachi y Shisui, quienes se quitaron las máscaras. Dio un paso atrás. ¿Tú, estás aquí? Itachi asintió y tenía una pequeña sonrisa en su rostro antes de mirar a Naruto. Creo que lo mejor para nosotros será llevarlo a él y a los prisioneros liberados de regreso a casa. Yo diría que Atsumi también quiere verlo. Sí, creo que es hora de Itachi. De las sombras, a la luz, dijo Naruto con calma mientras su Rinnegan se desvanecía nuevamente y sus ojos normales miraban a los sorprendidos Itachi y Shisui. Pero ambos usaron medio carnero y poco después sus protectores de frente mostraron una nueva insignia. Tenía un parecido con la tierra de los ancestros insignia que por el momento solo se podía encontrar en pergaminos históricos antiguos. En sus uniformes, a la insignia se unían los símbolos de los clanes Uchiha y Uzumaki. Naruto miró a Sasuke. Lo explicarán más tarde. Luego Naruto volvió a mirar los dos iconos de Uchiha. Buscaremos al responsable. Es hora de dejar de ser presa y convertirse en depredador. Descansa y prepárate, nos encontraremos en Konoha. En 24 horas. Supongo que nos mudaremos en caliente y proporcionaré clones para el transporte. Ahora. Vamos. Ambos asintieron y antes de que Sasuke pudiera resolver la situación se lo llevaron con el Shunshin Jutsu. La lluvia paró en el momento en que llegaron al campamento improvisado. Tan solo un momento después, una mujer abrazó a Shisui con tanta fuerza que cayeron al suelo con ella a horcajadas sobre el Uchiha. Ella lo colmó de besos. Gracias. Sasuke e Itachi solo pudieron parpadear en el lugar. Shisui logró reconocer a la mujer, Guren. ¿Verdad? Cualquier cosa que haya hecho, eres bienvenido. Si recibo este tipo de bienvenida cada vez, puedes estar seguro de que no tendré ningún problema en ayudarte con más cosas. Él solo bromeó a medias. Guren notó su situación y se sonrojó antes de levantarse lentamente, acompañada por Shisui. Sí, bueno, gracias por salvar a Yukimaru. Una vez le hice una promesa de protegerlo y pensé que la había roto. Dijo Guren mientras miraba al suelo por un momento antes de mirar hacia atrás. Los demás fugitivos se habían reunido a la llegada de los tres Uchiha. Itachi miró a Shisui antes de dirigirse a todos. Convocaré un círculo de invocación para sacarnos de aquí.
Si hay shinobi contigo y podrías ayudar a canalizar algo de chakra en la fórmula, te lo agradeceríamos mucho. Abrió un pergamino desellado. Bajando el pergamino empujó un poco de chakra dentro. Rápidamente, la fórmula Fuim se extendió desde el pergamino hasta el suelo y formó un gran remolino. Prepárate ahora, dijo mientras él y Shisui comenzaban a canalizar el chakra hacia el remolino que cubría a todos. Con un estruendo atronador y un destello amarillo brillante, desaparecieron dejando solo un remolino quemado en el suelo. Tan solo un minuto después llegaron a un gran espacio abierto en un clima más húmedo. Había listones en el aire y a lo lejos se podían oír olas rompientes. Itachi y Shisui se habían arrodillado antes de tomar una pastilla para el chakra. Menos mal que tenían algún chakra almacenado o eso los habría agotado. Sasuke sonó una voz y un momento después Atsumi envolvió a Sasuke en un cálido abrazo maternal. Sasuke no tuvo más remedio que aceptarlo y también se sintió bien. Él conocía a la mujer, ella había sido muy amable después del supuesto levantamiento de los Uchiha y todo. Atsumi disfrutó de la aparición de Itachi y Shisui antes de asentir. Sus rasgos cambiaron después de concentrarse un poco. Allí estaba Mikoto Uchiha Uzumaki. ¿Qué? ¿Cómo? Sasuke preguntó completamente confundido. Mientras tanto, Itachi, Shisui y algunos otros shinobi que llegaban ayudaron con los antiguos prisioneros de Orochimaru. Tengo tantas cosas que decirte, hijo, dijo Mikoto con los ojos llorando. Te lo explicaré, pero primero necesito llevarte al hospital. Sin más preámbulos, lo tuvo en brazos y saltó al hospital. Kabuto Yakushi era un hombre con una misión. Ese mocoso Uzumaki y los otros dos habían matado a su amo. La persona que adoraba y de la que quería la aprobación. Incluso había preparado su cuerpo para ser el anfitrión perfecto. Pero ahora todo eso fue en vano. Orochimaru estaba muerto y de alguna manera incluso las marcas se habían oscurecido. Ya había intentado resucitarlo pero el ataúd no se abría. La única forma posible era si el Shinigami lo tuviera en el vientre. Aún peor. Había necesitado algunas horas en las cuevas del clan de las serpientes antes de poder usar el jutsu desprendido que su maestro creó para restaurar su cuerpo a su máxima capacidad. Después de eso, se dirigió al origen de su plaga maestra. El pueblo escondido entre las hojas. Se paró en un terreno elevado y miró a las masas de fuerzas que sitiaban el pueblo. Cuando estaba a punto de dejarlos solos, se escuchó un ruido arremolinado en el aire y apareció una persona enmascarada con la capa de Akatsuki. Se giró dispuesto a golpear solo para que su mano atravesara a la persona. Ah. No hay necesidad de violencia, Yakushi-san. Vine aquí con una oferta. La persona habló con una risa en su voz, mientras su rostro estaba oculto detrás de la máscara. ¿Una oferta? ¿Qué tipo de oferta? Kabuto respondió todavía alerta y listo para defenderse o invocarse a sí mismo. Ya ves. Si bien nuestras fuerzas saldrán victoriosas con el tiempo, quiero evitar contratiempos si llegan refuerzos. De un amigo en común, sé que quizás conozcas el jutsu de la resurrección que tu maestro robó a los abrazadores de árboles. ¿Qué tal una mano amiga para acelerar las cosas y te daré algo de tu maestro? Dijo mientras sacaba el anillo Akatsuki de Orochimaru. Tal vez podrías usar esto para recuperarlo. Dijo con una insinuación cómplice en su voz. Kabuto miró el ring antes de mirar hacia atrás. ¿Qué quieres? Dijo mientras sacaba un pergamino. Quizás una explosión. Puedo ofrecer el sacrificio necesario, dijo mientras un zetsu blanco aparecía a su lado. Solo una sorpresa para desequilibrarlos, añadió con alegría no oculta. Kabuto lo miró a él y a los zetsu con una expresión curiosa antes de abrir el pergamino. Bueno, veamos qué puedo hacer por ti sin que los defensores de Konoha lo sepan. El rumbo de la batalla está a punto de cambiar. Habían logrado, en su mayoría, empujar a los atacantes fuera de sus muros. La unidad de sensores sintió un pico de chakra e informó a Tsuande, quien dio órdenes inmediatas y activó su sello justo en el mismo momento en que una cosa transparente parecida a un cristal se hacía más grande en el pueblo. La mayoría de los ninjas usaban su Shunshin para moverse, pero no todos estaban lo suficientemente lejos ya que una explosión trascendental borró el centro de la aldea de la existencia. Seguido de una gran onda expansiva que empujó aún más escombros contra las paredes. Y solo en ese segundo, el antiguo y orgulloso pueblo fue destruido en su mayor parte por un ataque devastador. De regreso al terreno elevado, Kabuto volvió a sellar el Nidametsu Chikage en su ataúd y, con la frente levantada y la mano abierta con la palma hacia arriba, miró a los hombres enmascarados. El hombre asintió. Muy bien hecho. ¿Qué tal si hablamos de una mayor colaboración? Dijo mientras le entregaba el anillo.
Estoy interesado, fue la respuesta de la ex mano derecha de Orochimaru antes de que el hombre enmascarado se los llevara a ambos. A medida que el polvo se asentó, se pudo ver un pequeño grupo en la cima de la montaña Hokage. Hiruzen y Tsuande estaban exhaustos más allá del punto en que algún descanso podría lidiar con ello. Habían utilizado su jutsu para salvaguardar a la mayoría de las personas que habían retrocedido al punto de retirada. Apareció un sapo y escupió aún más personas rescatadas. La voz de Hiruzen estaba ronca mientras miraba a su alumno que aún estaba de pie. Jiraiya. Eso fue, liberación de polvo. Con el poco tiempo que tuvimos. Solo el señor Muru pudo haber logrado evadir la detección, terminó con una mirada significativa. Jiraiya revisó a una Tsunade jadeante que se acostó boca arriba mientras captaba su expresión de senseis. Una resurrección. Entonces, ¿qué significa? La expresión del sabio sapo se volvió sombría. Cuando Sakura y Hinata se unieron a ellos. Sakura se arrodilló rápidamente junto a Tsunade para lidiar con parte de su agotamiento mientras Hinata cuidaba a la otra que había llevado el sapo expreso a un lugar seguro. Los defensores de Konoha echaron un vistazo al lugar donde antes se encontraba la aldea. Ninguna piedra o árbol parecía estar en el mismo lugar. Hiruzen se desplomó en el suelo, Enma se había autodeclarado hace algún tiempo y el Sandaime miró al cielo mientras se ponía el sol. Konoha, tosió, siempre permanecerá en pie mientras su gente, viva, tosió de nuevo. Los edificios se pueden reconstruir. Mientras nuestro fuego arda, con una última tos, se calmó y Hinata corrió a su lado ignorando el grito de Jiraiya. El Hyuga hizo un trabajo rápido. Diagnosticar. Agotamiento severo de los chakras. Cayó en coma. Sakura, te necesito aquí. Como ella ya había estabilizado a Tsunade, Sakura llegó al lado de Hinata y ambas mujeres jóvenes trabajaron para estabilizar al ex Kage. Después de un minuto estresante, ambos asintieron el uno al otro. Estable. El Hyuga lo anunció antes de ser interrumpido por la llegada de Anbu. Los Anbu miraron a Jiraiya. Jiraiya-sama, ¿cuáles son tus próximos pedidos? ¿Cómo debemos seguir adelante? El abrumado Sannin miró a los rostros de los numerosos defensores que aún estaban en pie. Algunos de ellos no lograron salir del pueblo antes de que detonara el jutsu. Buscó brevemente ayuda en Tsunade. Sin embargo, ella también se había desmayado. Los dos Kage habían intentado proteger a tantos como fuera posible y se habían desgastado en el proceso. Su voz no era tan firme como esperaba. Debemos buscar supervivientes. El enemigo aún no sabe dónde estamos, te has adelgazado lo suficiente para eso en los últimos días. Tenemos que consolidar nuestra posición aquí y resistir. Los Anbu asintieron y transmitieron las órdenes cuando un ninja con una chaqueta Chunin gritó. ¿Pero cuánto tiempo debemos aguantar? Jiraiya miró brevemente el cuerpo inmóvil de su sensei, que todavía estaba siendo observado por las dos jóvenes. Mientras nuestro fuego siga ardiendo. Momentos antes de que Naruto se sentara junto con los Uchihas en un puesto de ramen. Sasuke todavía parecía un poco pensativo. Su madre le había explicado por qué tenía que ir de incógnito. El complot que habían descubierto. Si bien comprendió que al final habían hecho todo lo posible para que la familia sobreviviera, el hecho de que no estuviera incluido lo lastimó. Su tiempo en cautiverio le había permitido madurar bastante. Ahora podía comprender tales ideas y no sentirse completamente abandonado. Necesitaría más tiempo para aceptar todo. Menos mal que su sistema de chakras necesitaba tiempo para recuperarse, por lo que tenía una buena manera de hacer ambas cosas al mismo tiempo. Naruto observa a Sasuke y tiene que decir que su ex compañero de equipo ha cambiado bastante. Por lo general, ya habría proclamado verbalmente que lo desafiaría o que ahora era mucho más fuerte. Lo que había presenciado era un Uchiha mucho más concentrado. Mientras sorbía su último fideo del cuenco, sonrió a la gente reunida. Me encanta el ramen después de una gran pelea. Tenemos a Sasuke de vuelta y una serpiente menos. Sasuke habló a continuación. Intenté invocar el pergamino del contrato de la serpiente. Tu curandero dijo que podía probar el pequeño jutsus nuevamente e intentar poner mi sistema en forma nuevamente. Miró a un preocupado Naruto antes de continuar. Llámame demasiado cauteloso si quieres, pero me permitieron firmar el contrato después de Kabuto como preparación para que Orochimaru se hiciera cargo de mi cuerpo. Invocar al guardián del pergamino no es gran cosa. Si usted es el titular principal. Sé que Anko debería tener primacía, pero fue prácticamente eliminada del contrato y solo puede tener algunas serpientes. Kabuto y yo tenemos el contrato completo. Como este cuerpo ha alcanzado la sabiduría, bueno, y yo también, incluso si no está completamente dominado, Kabuto no puede eliminarme.
Incluso si Manda me odia, diría yo. La gran serpiente blanca, la salvia, está un poco más arriba en la cadena alimentaria, respiró tranquilizadoramente. Como dije, intenté solicitar el contrato, pero no pude. La única situación que ocurriría es si Kabuto todavía estuviera respirando. Eso dejó que el otro se detuviera y Shisui miró a Itachi, quien suspiró. No había detectado signos vitales cuando coloqué la última bomba. Debió haberlo fingido. Dejó que su cabeza colgara un poco. Pero tuvo que mirar hacia arriba cuando su hermano pequeño le dio un golpe en la frente. Deja de ser tan triste. Incluso mi hermano mayor perfecto a veces es solo un ser humano. Itachi miró a Sasuke, que tenía una pequeña sonrisa en su rostro. Dame algo de tiempo y lo borraré de la existencia y limpiaré después de ti, bromeó el joven Uchiha. Eso hizo que todos se detuvieran por un momento. Segundos después todos se unieron a las risas. Todo parecía estar bien tan pronto como Naruto dejó de reír. Había cerrado los ojos, tenía las cejas y la frente arrugadas. Los demás solo notaron el cambio en su manera después de unos momentos. Se detuvieron inmediatamente y esperaron hasta que Naruto volvió a abrir los ojos. Mikoto fue el primero en volver a decir algo. ¿Naruto? ¿Estás bien? ¿Es uno de tus clones? Ella parecía realmente preocupada. Normalmente, los recuerdos de sus dobles en la sombra ya no le molestaban mucho. Había pasado demasiado tiempo apoyando su formación con ellos en los últimos años para eso. Todo lo que Naruto había visto tuvo un efecto sin precedentes en él. Naruto abrió los ojos y su Mangekyou se volvió amenazadoramente. La voz que llegó era anormalmente tranquila, contrariamente a la intención asesina que irradiaba. Itachi, Shisui. Prepárense y equipen, saldrán en 10 minutos. Romperemos el asedio alrededor de Konoha. Estoy cansado de que mucha gente sufra porque algunos piensan que tienen que intentar imponer su voluntad. Atsu, Mikoto-chan, Sasuke, hablaremos cuando regrese. Saluda de mi parte a Karin y Tayuya. Con esas palabras, pagó su comida y desapareció en un destello amarillo. Sasuke miró a su madre. ¿Por qué tengo la sensación de que el responsable de lo ocurrido debería tener miedo? Mikoto estaba terminando su porción de ramen y miró a su hijo con una expresión casi orgullosa en su rostro. Porque conoces bien a Naruto y has aprendido mucho mientras estabas prisionero en tu propio cuerpo, Sasuke. Las tropas de Konoha estaban divididas y la moral estaba en su punto más bajo. Los veteranos estaban ocupados manteniendo a los atacantes alejados de las ruinas del pueblo. En estas ruinas, los demás buscaron supervivientes, pero la mayoría solo encontraron camaradas muertos. Una explosión en la muralla de la ciudad hizo que el grupo de buscadores levantara la vista. Kakashi aterrizó cerca de ellos y casi mintió con una serie de señales con los dedos antes de que un muro de tierra saliera disparado del suelo poco después. El propio muro rompió la onda expansiva que normalmente tomaba al grupo por sorpresa. Kakashi se volvió hacia el grupo. Si retrocedemos, el enemigo ha desplegado todo un ejército de diversos camiones nucleares. Nuestras tropas no pueden hacer nada contra ellos en este momento y estás casi indefenso. El muro estaba a punto de derrumbarse y Kakashi estaba a punto de reforzarlo para cubrir la retirada cuando la presión disminuyó repentinamente. Tanto los atacantes como los defensores quedaron asombrados. En el medio había 3 enormes guerreros. Uno era verde, el otro naranja y el último era de color dorado. Los ojos de Kakashi se abrieron cuando vio una de las técnicas Uchiha más fuertes 3 veces. 3 Susanoo de aspecto casi perfecto. El dorado también llevaba una máscara de zorro. Nadie tuvo que esperar mucho tiempo mientras la voz de Naruto resonaba en todo el campo de batalla. General, tiene 5 segundos para retirar sus tropas antes de que eliminemos a todas y cada una de ellas, dijo el general mirando a los 3 guerreros desde su punto de observación. Esos ninjas y sus técnicas. Se inclinó hacia su oficial. Llévame mi ejército allí entonces. 4 segundos después miró los 3 imponentes avatares hechos de chakra. ¿Quién eres tú? Estáis interfiriendo en los asuntos de la Nación del Fuego, utilizó su tono más imponente. Naruto miró a izquierda y derecha con la voz todavía lo suficientemente alta como para que cualquiera pudiera oírla. Itachi, Shisui. Quizás necesitemos presentarnos primero. 3 cosas sucedieron al mismo tiempo que el avatar naranja de Itachi sacó algo así como un frasco de sake. Sacando una hoja de chakra. Sin más preámbulos, la hoja naranja empaló a algunos shinobi que ya deberían estar muertos. El general solo pudo observar cómo esas personas eran absorbidas por el frasco de sake.
tuvo tiempo suficiente para presenciar cómo los avatares verdes se encogían antes de aparecer por todo el campo de batalla, derribando a los enemigos que querían atacar a los defensores, dejando atrás una mancha verdosa de imágenes residuales. Mientras el general miraba hacia atrás, el naranja y el verde permanecían allí uno tras otro, casualmente, parados mientras partes de su ejército se desmoronaban y morían. Cuando solo quedaba una persona, notó que la aparición dorada tenía alas que parecían hechas de fuego. Naruto miró dónde estaba situada la mayor parte del ejército antes de revisar rápidamente algunos sellos de mano. Mokuton y Jutsu. Hukaitan. Miles de árboles crecieron de la nada. Naruto notó algo en el chakra que lo rodeaba. Los sentidos agudizados de su modo sabio, combinados con el elemento Mokuton que lo rodeaba, también tenían una conexión bastante grande con sus enemigos que no había creído posible. Curioso. Bueno, general, echemos un vistazo a su ejército. Después de esto simplemente usó el sello de serpiente y pisoteó el suelo mientras decía: Mokuton, Kajuka y Krin. Las ramas se acercaron al enemigo más cercano y lo detuvieron. Inmediatamente después, la mayoría de los samuráis fueron absorbidos por el árbol que los ataba justo antes de que varias flores comenzaran a florecer y emitir polen. Todos aquellos que no fueron absorbidos ni succionados por los árboles y no fueron asesinados por Shisui o Itachi cayeron inconscientes. ¿Me preguntaste quién soy? Naruto dijo que mientras su chakra dorado desaparecía, gentilmente aterrizó justo frente al general, quien no podía creer lo que había presenciado. Soy Uzumaki Naruto, amigo de Kurama de las 9 colas, seguidor de Ninsu, legítimo líder de Uzushiogakure y del clan Uzumaki, y ex Konoha Shinobi. A él se unieron Itachi y Shisui y, en segundo plano, Kakashi, Jiraiya y Hinata se acercaron. Déjame ayudarte a entender, dijo Naruto antes de que sus ojos se movieran hacia su patrón Rinnegan. La cadena fijó al general en su lugar. Naruto colocó su palma sobre la cabeza del general, cerrando los ojos. Para el general, era como si estuviera viendo sus recuerdos en un televisor. Aunque las cosas parecían un poco diferentes. Las conversaciones que tuvo con Shimada fueron ligeramente diferentes. Observó como si fuera un espectador. Ahora pudo darse cuenta, ya que había dicho cosas que, bueno, habría dicho en la situación hasta que algo apareció en los ojos de Shimada y repitió lo que Shimada dijo como un robot. Ah, este Shimada parece un problema. Se pudo escuchar la voz de Naruto cuando la escena cambió a Kabuto convocando al segundo Tsuchikage. Bueno, lo sabía, pero esto es bastante problemático y muy erróneo. Los muertos deben ser dejados en paz. Naruto dijo nuevamente mientras el general observaba antes de encontrarse mirando hacia esos ojos morados con los signos crípticos y los 7 círculos. ¿Qué me hiciste? El general preguntó porque se sentía diferente. Más ligero y no tan restringido. Su cerebro reconoció muchas cosas en un instante. Su ejército fue derrotado. La Nación del Fuego fue derrotada. ¿Por qué alguna vez atacaron a su propio pueblo? ¿Qué había hecho Konoha? Oh, acabo de cancelar toda esta programación que Shimada hizo contigo. Un trabajo de muy alta calidad, si me preguntas. Itachi, Shisui, un momento de tu tiempo, por favor. Dijo mientras se giraba hacia los otros dos. Ahora el general estaba aún más confundido mientras se miraban a los ojos durante 5 segundos. Solo esas 3 personas podrían acabar con ejércitos enteros, como lo demostraron en los últimos momentos. Poco después de romper el contacto visual, la intención asesina hizo que casi todos se tiraran al suelo mientras Itachi y Shisui necesitaban unos segundos para volver a controlar sus emociones. Momentos antes, en el Tsukuyomi, Itachi inició que Naruto acababa de terminar de mostrarles los recuerdos de los generales. Itachi parecía pensativo al mismo tiempo que Shisui hablaba. Estoy de acuerdo contigo Naruto, se parece bastante a Uchiha Sharingan Jutsu. Al mismo tiempo, no se parece al estilo de nuestra Uchiha desaparecida. Naruto asintió. Otro trasplante entonces. Solo recuérdame que si encontramos la colección de ojos Uchiha que normalmente guardas en el santuario Naka, los sellaremos en un rollo de sello de sangre y le agregaremos un guardián de algún tipo. Las tradiciones son buenas y todo eso, pero es posible que hayamos dado demasiada munición a nuestros enemigos. Tienes toda la razón y creo que podemos agradecer más medidas de seguridad si alguna vez las recuperamos. Shisui estuvo de acuerdo. Lo que me lleva a mi siguiente pregunta. ¿Quién es esta persona? Danzo. Itachi escupió. Los otros dos lo miraron. Naruto parecía bastante desconcertado pero Shisui empezó a pensar.
El único fuera del clan, sin contarte a ti, Naruto, que tendría suficiente conocimiento de nuestras técnicas y es lo suficientemente astuto para lograrlo sería Danzo Shimura. Esta vez los Uchiha hablaron con mucha más calma. Ese completo bastardo, dijo Shisui. El único par de ojos capaz de hacer algo, sin un entrenamiento riguroso para dominar las técnicas con las que no estás dotado, son los de mi padre. Tienen impresa una versión un poco más débil de Mikoto Amatsukami. Era fácil ver que Shisui estaba muy cerca de escapar del jutsu por la fuerza solo para salir a cazar. Lo detuvieron cuando Naruto le puso una mano en el hombro y miró a su Rinnegan. Puedo entenderte. Él comenzó. Los dos, claro está. Los miró por igual por un momento antes de crear un mapa de las naciones elementales simplemente usando sus poderes. Tengo la sensación de que ambos queréis buscarlo vosotros solos. Tuvo que darles una pequeña sonrisa mientras asentían con la cabeza ante su pregunta. Bueno, eso me deja con la tarea de ayudar a los que están asediados. Después de eso, pasaría a la siguiente fase de mis planes en Biju. Dormiría mucho más tranquilo con los 9 libres y seguros. Itachi asintió una vez antes de sacar un kunai. Shisui. Dijo que el otro pareció sorprendido por un momento antes de ponerse al lado de Itachi. Itachi comenzó a hacerle un corte en la palma antes de que Shisui siguiera haciendo lo mismo. Ambos dejaron que la sangre cayera libremente a la hierba en el mundo Tsukuyomi. Para avivar las llamas de la venganza, comenzó Itachi. Hasta que aquellos que nos hicieron daño ya no existan, respondió Shisui con seria calma que Naruto encontraba algún tipo de preocupación, ya que era una persona muy distante con quien estar. Las palabras no tienen mucho espacio para ser interpretadas. Los dos Uchiha habían jurado matar a cualquiera que fuera responsable de la muerte de su clan. Estar presente como un clan ninja mientras los Uchiha usaban esas palabras sagradas para invocar el rito de Kataki Uchi, la venganza de sangre contra otra parte era inaudita. ¿Estás seguro de estos tipos? Puedo entenderlo y me siento honrado de ser testigo, pero ese es un compromiso a un nivel completamente diferente, dijo que los miraba a ambos con una mezcla de respeto y curiosidad contenida. El corte se había curado cuando Itachi fijó sus ojos en Naruto. Mi madre se unió a tu clan para adquirir las habilidades y la protección que necesitaba. Mi clan estuvo maldito desde la época de los estados en guerra. Debemos cambiar y el cambio comenzará con la muerte de aquellos que son responsables de nuestra plaga. Lo primero y más importante es Danzo y la persona que mató a tus padres. Hasta que tengamos a la única persona que manipuló a Senju Uchiha bien. En lo que a mí respecta, Danzo será tuyo. El resto ya lo veremos. Volvamos al general, deberían prepararse para regresar a casa. Poco después de regreso con el general, Naruto esperó un momento antes de que el general se pusiera de pie nuevamente después de que la intención asesina lo hubiera llevado de rodillas. El guerrero miró a Naruto con miedo mientras sus ojos pronto se dirigían hacia los dos Uchiha. Uzumaki Dono. Y no puedo expresar lo agradecido que estoy de que me muestres el camino de mis recelos. Y también miró la parte del ejército que quedaba. Que lograste perdonar a los hombres que habitualmente estaban en las fuerzas armadas. Los mercenarios que trajo Shimada de alguna manera solo dejaron atrás sus armaduras y armas después de que te ocupaste de ellos. Bueno, esos mercenarios no son más que un clon perverso de chakra basado en el Jutsu Ashirama Senjua que se hizo famoso en los tiempos modernos, respondió Naruto con calma antes de quedarse quieto por un momento. Mientras tanto, en el campamento de reserva de Kumogakure Be y Yujito se sentaron alrededor de una de las muchas chimeneas. Ambos parecían estar exhaustos. La trenza de Yujito estaba suelta y se habían caído hebras individuales. La ropa de Be tenía suciedad y sangre y sus espadas parecían dañadas y opacas. Había un silencio inusual alrededor de los dos Jinchuriki y de Kumo. Be ni siquiera había intentado rapear. Ambos estaban sumidos en sus pensamientos en ese momento. El asedio ya había durado semanas. Al principio fue bastante fácil. La ubicación del pueblo dificultaba atacarlos directamente. Pero no lo necesitarás si sabes lo que es importante para el pueblo. Toda la ubicación facilitó muchas cosas, como entrenar o defender. Cultivar plantas y mantener a sus habitantes era mucho más difícil. Entonces el enemigo comenzó a atacar las caravanas que tenían comida para el pueblo, aunque a veces atacaba al pueblo. Fue una guerra de desgaste, nada más. Pero estar en servicio activo durante 5 días seguidos incluso agotaría a Jinchuriki. Incluso los perfectos de Kumogakure. Hola, ustedes dos. Deberías estar al frente. Dijo uno de los consejeros de Kumo cuando vio a los dos sentados allí rellenando sus reservas.
Deberías hacer tu parte, ya que nuestro Raikage está luchando contra nuestros enemigos y nosotros estamos a punto de hacerlo también, dijo, señalando el batallón que tenía con él. Yugito, cuyos nervios no estaban necesariamente completamente intactos después de casi una semana de sobrevivir con el mínimo indispensable en términos de sueño y comida, estaba a punto de levantarse y decir algo de lo que probablemente se habría arrepentido cuando la voz profunda de B se le adelantó. Consejero, ¿cuántas de nuestras tropas tenemos en nuestro descanso asignado? Por supuesto, nos reuniremos con las tropas inmediatamente después, ja. Pero no sois tropas normales, sois las armas de Kumo. Lo cual volvemos contra nuestros enemigos como mejor nos parezca, pero parece que te has vuelto aburrido o porque el enemigo aún no ha sido derrotado. El hombre respondió con una antipatía no muy disimulada. B se desató a propósito mientras Yugito simplemente dio rienda suelta a su intención de matar. Por un momento, casi parecía como si el concejal se fuera a mojar los pantalones antes de que pasara el momento. Escupió en el suelo frente a la fogata antes de desaparecer con sus hombres. Deberíamos haber escuchado a Naruto. Yugito dijo que después de que la gente se fue, estaba segura de que estaban solos. Si bien hay quienes agradecen nuestros esfuerzos, hay muchos que acaban de demostrarnos su cariño. B miró a su compañero antes de volver a mirar al suelo y continuó comiendo su comida. Por momentos comieron en silencio antes de que él se levantara y tomara su última espada de trabajo. Vamos. Dijo que, antes de usar un Shunshin para reincorporarse a los esfuerzos de defensa, Yugito le pisaba los talones. Lucharon durante una hora mientras B poco a poco parecía olvidar su estado de ánimo sombrío y comenzaba a rapear de nuevo. Para disgusto de Yugito, ella lo había reprendido una y otra vez. Esta vez, sin embargo, se dio cuenta de que B todavía estaba resolviendo los problemas que tuvo con su última conversación. Matatabi le dijo que él y los 8 colas también parecían estar enfrascados en una conversación mental. Tal vez esa fue la razón por la que B no se dio cuenta de que uno de los enemigos se acercaba sigilosamente a él. El empuje de la espada sería mortal incluso para un Jinchuriki. Yugito siempre había visto a B como un hermano mayor molesto y, al hacerlo, al Raikage como una figura paterna sustituta. Aunque las últimas horas habían sacudido su lealtad hacia su pueblo desde sus cimientos, su lealtad hacia su familia aún estaba intacta. Usando un Shunshin para interceptar la espada escuchó dos cosas al mismo tiempo cuando volvió a abrir los ojos. Un sonido aplastante y un fuerte grito de Matatabis de no. Usando un Shunshin para interceptar la espada. Escuchó dos cosas al mismo tiempo cuando volvió a abrir los ojos. Un sonido aplastante y un fuerte grito de Matatabis de no. Yugito miró a los ojos de Subihu y ambos tenían lágrimas visibles. Matatabi fue el primero en decir algunas palabras. Sabes que no podré curar esta herida. Hito-chan. La rubia asintió tristemente. Tomé esa decisión. Como sabes, daría mi vida por mi familia, pero... Ella sollozó. Tú también lo eres. Entonces... Tami. Quiero que seas libre y te unas a los demás en el lugar de Uzumaki, ¿sabes? La joven ahora tenía lágrimas corriendo por sus mejillas. El Biju quedó profundamente conmovido por este tipo de compromiso. Te agradezco por eso, Hito-chan. Intento mantenernos aquí un momento. Solo para decir adiós apropiadamente. No podría haber pedido un mejor anfitrión. La gran Biju sonrió aunque el gato del infierno tenía un tono triste en su voz. Yugito se secó las lágrimas y asintió. Puso su mano sobre su sello antes de desbloquearlo y fue interrumpida por el Biju. Solo un momento, Hito-chan. Hay otra manera. Si abres el sello de esta manera, simplemente me liberaré y te mataré. No te mentiré, Hito-chan. No hay forma de que sobrevivas, pero podrías usar una técnica oculta a la que un Jinchuriki o su Biju tengan acceso. Por lo general, los Biju lo harían porque podemos reformarnos y no morir realmente. Contigo en el estado en el que estás podrías hacerlo. Matatabi parecía un poco avergonzada de explicar eso. Yugito solo podía reírse de su expresión. Tami. Agradezco que me hayas dado algo a lo que aferrarme. Ya te dije que quiero que salgas de este lío. Hice lo que tenía que hacer. B me había salvado la vida una vez. Después de eso, me ayudó y me presentó a Raikage como su nueva hermana pequeña. Entonces cuéntame sobre este jutsu secreto. Matatabi asintió y parecía que estaba orgullosa de las decisiones de Yugitos. Bueno, Kurama tiene este gran movimiento, pero el resto de nosotros tenemos el modo Exon. Puede potenciarte a ti o a mí. Básicamente, das todo tu chakra y tu fuerza vital para empujar todo hacia el otro y complementar su elemento principal.
Lo que hace que el modo Exxon sea una versión un poco más débil del movimiento super secreto de Kurama es que si invocas el jutsu no puedes detenerlo. No hay salida. Bugitio asintió. ¿Eso significa que mientras me muero podría liberarte sobrealimentado? ¿Crees que puedes llegar a seguridad de esta manera? Matatabi asintió. Me asusté un poco cuando te apuñalaron. Así que es posible que haya gritado más fuerte de lo que pretendía y que mis hermanos hayan oído todo. Casi sonó como si el gato del infierno se estuviera sonrojando un poco mientras decía que eso hizo reír un poco a Yujito y por qué no debería hacerlo. Ella iba a viajar al siguiente avión, ¿por qué no salir con algunas risas y una explosión para ser recordada? El gato de dos colas continuó. Así que espero que Naruto se mude aquí. Con su red de puntos de viaje no tardará mucho. Más tiempo del que tienes, por desgracia. Sí, lo sé. Voy a morir. No tiene sentido hablar de té derramado. Será mejor que me expliques cómo empiezo los fuegos artificiales, dijo Yujito con demasiada energía. Incluso el cat tuvo que parpadear 2 veces ante su manera indiferente de afrontar su inminente desaparición. Poco después Matatabi comenzó a explicar. Unos segundos más tarde, fuera del paisaje mental, B se enfrentó al atacante más cercano mientras miraba al sangrante Yujito. Ella estaba prácticamente muerta y era culpa suya. Ese golpe estaba destinado a él y ella lo había empujado fuera de su camino, tomándolo en su lugar. Ahora estaba a punto de pagar el precio. Cuando estaba a punto de regresar con ella para recogerla, fue una advertencia de los 8 que los salvaron de terminar como una papa frita ardiente. Llamas blancas y calientes envolvieron el cuerpo de su ex hermana sustituta. Estaba arraigado en su lugar a medida que crecía el cuerpo de llamas. Un ojo amarillo y otro verde miraron a su alrededor mientras el gato infernal hecho de llamas blancas comenzaba a acechar mientras olfateaba el aire como si estuviera aferrándose a un olor. Te tengo, dijo antes de que una bola de llamas al rojo vivo saliera disparada de su boca abierta en dirección al campamento enemigo. B solo pudo observar cómo el gato del infierno comenzaba su búsqueda para diezmar a los enemigos que lo rodeaban con una eficiencia letal. Fue como una danza mortal que el gato hizo con chakra después. Los enemigos fueron incinerados o casi cortados en pedazos por el chasquido de las pestañas del látigo con una de las 2 colas de charca. Pasaron minutos sin silencio, el olor a leña quemada persistía en el aire y de varios incendios más pequeños se elevaba humo negro. B fue testigo de todo eso y no podía creer lo que estaba viendo. Ponte las pilas, B. El Achibi gritó en su mente, lo suficientemente fuerte como para que B se estremeciera y abandonara sus reflexiones. B miró a Leika después de haber destruido a todos los oponentes en sus inmediaciones. La abeja me dejó tomar el control, dijo Achibi y B, todavía incapaz de comprender lo sucedido, en parte por culpa cambió de lugar con su pareja. ¿Cuánto tiempo llevas dejando a tu hermana? La voz profunda de Gyuki salió de la boca de B. ¿El tiempo suficiente para verlo llegar? Matatabi respondió. Me uniré a él, ya sabes. Era su último deseo. Espero que sea honrado. Sabes que fue la decisión correcta, pero dejamos que nuestros anfitriones decidan. Ahora, ella está muerta porque tu estúpido humano pensó que sería una buena idea dejar escapar su atención en medio de una batalla. Las últimas palabras tenían un gruñido profundo. B levantó las manos en señal de rendición. Tienes razón, hermana, y ve y hablaré de eso. Pero no antes de que salgamos de aquí. Puedo sentir que alguien se acerca. Alguien fuerte. Oh. En el nuevo claro, un destello amarillo anunció la llegada de Naruto, que ya vestía su capa dorada de chakra. Miró a su alrededor y sus alas de llama de color rojo dorado ondearon una vez antes de disolverse. Miró a su alrededor y una mirada a Matatabi fue suficiente para que soltara la cabeza por un momento. Lamento tu pérdida, Matatabi. Fui lo más rápido que pude. El gato asintió. Lo sé y no podrías haber hecho nada para cambiar el resultado, Naruto. Ella quería hacerlo e ir por este camino. No dejaré que su sacrificio sea olvidado. Naruto asintió. Lo entiendo. Creo que puedo ayudarte aquí. Se concentró por un momento. Sus marcas brillaron y después adquirieron un efecto pulsante. Puso su mano en el suelo. Bueno, dijo lentamente y con los ojos cerrados. Habría sido extraño si hubieran utilizado una estrategia diferente aquí. Una resurrección que está luchando con tu Raikage. Uno fuerte. El resto. Demasiado fácil.
Antes de que los demás pudieran preguntar, Naruto voló a través de sellos de mano y vertió chakras en el suelo y los árboles comenzaron a crecer antes de que dichos árboles capturaran al Zetsu blanco disfrazado antes de ser absorbidos por los árboles, poniendo fin a las batallas. Las llamas de Matatabis volvieron a cambiar de color. De nuevo en el azul habitual, se encogió un poco antes de saltar sobre el hombro de Naruto. ¿Puedo dar un paseo contigo, de acuerdo Naruto? El gato, mucho más pequeño y con un sonido aún más lindo, estaba sentado en su hombro. Naruto le hizo un rápido gesto con la cabeza y miró a Bee expectante. El Biju y el anfitrión habían intercambiado lugares nuevamente. Nunca hubiera pensado que sería así. El habitual rapero divertido dijo arrepentido. Disculpa mi mal humor Naruto. Dijiste que el Raikage tal vez necesite nuestra ayuda. Bee intentó cambiar de tema. Tal vez sí. ¿Quieres hablar de ello? Naruto dijo lentamente. Podía sentir lo errática que era la red de chakras de Bee. Sus emociones estaban por todos lados. El único Kumo Jinchuriki que quedaba parecía pensativo antes de sacudir la cabeza. Ahora no. Quizás más tarde. ¿Puedes guiarnos de regreso, por favor? No estoy pensando exactamente con claridad en este momento. Incluso ahora estoy muy concentrado en contener el dolor. Incluso las 8 colas me están ayudando en este momento para no dibujar accidentalmente el chakra Biju. Tan pronto como sepa que la otra parte de mi familia está bien, podré concentrarme en superar todo eso. ¿Ve? Le preguntó a Naruto con una cara neutral forzada. Incluso el atisbo de una pequeña sonrisa apareció muy brevemente antes de ser borrado por una expresión neutral. El grupo no tardó mucho en encontrar a las últimas personas que aún estaban en batalla. El Raikage y su padre reanimado, si Bee tenía toda la razón en sus suposiciones, estaban enfrascados en una batalla feroz y de alta velocidad. Ambos tenían activada la famosa armadura de trueno Raikage. Los profundos truenos y relámpagos ocasionales rodearon la escena bastante bien si buscas una gran imagen para pintar. En realidad, la mayoría de los que aún estaban allí habían establecido algo así como un gran círculo para observar. Naruto y los demás se lanzaron directamente a ello. Con su Mangekyo activado, Naruto no tardó mucho en recopilar suficiente información. Parecía que Kabuto solo lo había dejado atrás y se había ido. Abrió su espada y quiso unirse a la batalla, pero Bee lo detuvo. No puedes entrar ahí. En este nivel, nadie puede igualar su velocidad. Naruto miró a Bee. Si bien eran bastante rápidos para sus ojos, todavía podía usar las habilidades de precognición de sus ojos y, para ser honesto, había entrenado sus ojos y su cuerpo para adaptarse a las altas velocidades del Raijin. Él podría manejar esto. Al abrir algunos kunai, los dejó llover alrededor del campo de batalla, lo que llevó a los dos Raikage a pausar su batalla y la reanimación lo miró. Fue la voz de Kabuto la que todos escucharon en ese momento. Ah, Naruto. El niño que no solo mató a mi amo sino que también cree que puede jugar al héroe. Naruto parpadeó mientras dejaba que Matatabi saltara de su posición sobre su hombro y se sentara en el suelo junto a Bee antes de mirar la reanimación. Te aconsejo que dejes descansar a los muertos Kabuto. ¿No quieres invocar la ira de los Shinigami? El Raikage se había unido a Bee y sus voces silenciosas fueron actualizadas por el último Jinchuriki de Kumo. Al mismo tiempo, la voz de Kabuto se rió entre dientes. ¿Crees que me importa esta entidad? Yo, quien tiene el poder de recibir miles de ninjas famosos en un instante. ¿Crees que los Shinigami no habrían hecho algo ya? ¿No usé esas almas para luchar contra ti? Naruto suspiró y su katana apareció justo fuera del sello. Cadenas doradas brotaron de su espalda. ¿Crees que el poderoso Shinigami-sama se ocupa él mismo de asuntos humanos? La rubia se rió entre dientes. Kabuto, pobre humano descarriado. Necesitas abrir los ojos y ver. Naruto explicó mostrándole sus ojos Rinnegan. El tercer Raikage atacó usando la armadura del rayo. Solo para fracasar cuando fue empujado hacia atrás por una fuerza invisible. Al atacar ciegamente de nuevo, se encontró con cadenas doradas o con la espada que estaba envuelta en un chakra de viento. Sin una estrategia muy visible, la reanimación atacó una y otra vez mientras Kabuto intentaba sacarle provecho a Naruto. ¿Por qué huyes? Si eres tan fuerte, y como estás insinuando, el ejecutor de Shinigami, ¿por qué no vienes a buscarme? ¿Por qué no me muestras los poderes todopoderosos que el Shinigami le otorga a su zorro de ataque? Porque eres un bocazas débil. Matatabi, en su forma de gatito, miró un clon de Naruto que había aparecido a su lado mientras el cuerpo principal luchaba contra el tercer Raikage. Evadiendo y defendiendo principalmente.
A veces se cortaba un brazo o una pierna solo para soportar otra perorata de Kabuto sobre lo débil que era por no terminarlo. Di Naruto. ¿Qué estás haciendo? El clon abrió los ojos y se vieron marcas de salvia. Hola Tabi. Bueno, vos quería que recolectara algunos chakras de salvia en una proporción diferente esta vez. Así que necesitaba concentrarme por algún tiempo. El gato del infierno parecía intrigado. ¿Y por qué juega al gato y al ratón con él? Para ser honesto, no puedo decir si debería ofenderme por ello. El clon se rió entre dientes pero negó con la cabeza. Oh, por favor no te ofendas Matatabi. Justo en este segundo, Naruto había eliminado la mayor parte del cuerpo con un Rasengan modificado que lo había quemado hasta convertirlo en cenizas solo para ver el cuerpo reformarse y soportar la perorata después de eso. No tardaré mucho, creo. Los clones y los ojos de Naruto se conectaron y el joven asintió mientras el clon saludaba al gato del infierno y salía en humo. Nunca hubiera pensado que mi amo pudiera ser golpeado por un gusano así. Mírate luchando contra el tercer Raikage y sin agallas. ¿Te faltaría, chico? Kabuto dijo que solo para que su voz se calmara ya que el tercero ya no podía moverse. Las raíces de los árboles que tenían cadenas envueltas a su alrededor mantenían la reanimación en su lugar. Incapaz de moverse y amordazado por las raíces de los árboles, solo podía escuchar. Escucha. Kabuto. Has violado la ley del dios de la muerte. Su segador vendrá y reclamará tu alma como la de tu amo delante de ti. Nadie escapará de la ira del dios de la muerte. Los muertos son su dominio y él lo defenderá. Su espada quedó envuelta en llamas blancas puras. Logramos rastrearte, Kabuto. Puedes intentar huir pero al final no hay ningún palacio donde esconderte. Con esas palabras, su hoja blanca en llamas empaló el lugar donde habría estado el corazón mientras su otra mano libre se movía directamente hacia la cabeza del tercer Raikage extrayendo el Koman Kunai con su sello aún adherido. El camino humano tuvo usos muy ingeniosos. Convocó a un clon y le dio el Kunai. Ya sabes a dónde llevar eso. El clon asintió y con un destello amarillo desapareció. El cuarto Raikage avanzó hacia Naruto. Se dio cuenta de que el joven guerrero no llevaba diadema. Sus ojos eran bastante inquietantes. Esos ojos morados con marcas blancas y anillos negros parecían atravesarlo. ¿Qué hiciste? Naruto levantó una de sus cejas mientras miraba al hombre corpulento. ¿Levantas mucho, verdad? Preguntó con voz divertida. De esta manera, Naruto destruyó todo el impulso que el Raikage había acumulado internamente para esa conversación y tuvo que dar un paso atrás y parpadear tontamente. Sí, lo hago. Respondió casi tropezando con sus palabras. El joven dejó que sus ojos parpadearan a través de sus diferentes estados antes de que fueran solo azules. Entonces, ¿hablemos? Naruto preguntó y recibió algunos guiños de B y los Raikage. Mientras tanto, 4 personas se sentaron juntas en una sala de reuniones no revelada en algún lugar de las naciones. El que tenía la máscara de un diseño arremolinado habló primero. Es lamentable y no podemos utilizar más a nuestros amigos de madera en este momento. Pero logramos debilitar significativamente al shinobi. Buen trabajo Shimura. Dijo con ligera frustración en su voz. Bueno, hoy en día me quedo con Shimada, pero sí. Podríamos reducir las fuerzas en aproximadamente un 30% en total. ¿Logramos reunir suficientes residuos para trabajar con él? Danzo, adulto y sano, miró a Zetsu. Sí, actualmente preparamos la cosecha del chakra absorbido y del jutsu para fertilizar la semilla del árbol dios. Tan pronto como madure podríamos empezar con la siguiente fase, pero antes necesitaríamos los ojos que actualmente están con el proyecto fallido. Zetsu respondió. El hombre con la máscara asintió lentamente. Los recuperaré, lo que me llevará a nuestro nuevo miembro. Tus reanimaciones fueron derrotadas cada vez que las usamos tan pronto como apareció esta rubia alborotadora. Espero que puedas proporcionar versiones más duraderas para nuestra próxima fase. Quizás necesite una distracción. Kabuto llevaba un abrigo largo parecido a una túnica con la capucha puesta, su voz era sedosa pero tenía un toque de locura. Puedes estar seguro de que proporcionaré el tipo de distracción adecuado. Quizás sea una lástima haber perdido algunas de mis piezas. Pero ten por seguro. Salvé a suficientes de ellos no solo para distraerlos, sino también para lidiar con suficientes de nuestros adversarios. Aunque Danzo no parecía convencido, el hombre enmascarado y Zetsu asintieron una vez antes de que el hombre enmascarado comenzara a hablar nuevamente. Bien, me aseguraré de que tengamos los ojos adecuados para el plan. El hombre enmascarado fue absorbido por un vórtice. Zetsu se hundió en el suelo y Kabuto con una última mirada a Danzo. Parece que ya no te sirve de nada, viejo.
Él se rió entre dientes. Tal vez deberías pensar en jubilarte. En este nuevo mundo los viejos halcones de guerra deberían tal vez beber su sake y contar historias. Kabuto también bromeó antes de irse. Danzo se sentó en su silla, tranquilo y relajado. Concentrándose si podía sentir a alguno de sus nuevos amigos, parecía que estaba solo. Abrió su juego de té y comenzó a preparar las hojas. El anciano en su cuerpo más joven, se tomó su dulce tiempo para preparar la cerveza. Cuando terminó, el olor a té verde llenó la habitación. Danzo comenzó a beber su té. Un minuto después se le unió otra persona. Supongo que no tienen idea, ¿verdad? Esta persona dijo. Danzo volvió a tomar un sorbo de té antes de responder con mucha calma. No, no lo hacen. Quizás tengamos que mantener un perfil bajo, pero creen que ya no me sirve, así que o dejan escapar información para que esa gente tonta pueda rastrearme o simplemente me matan por su cuenta. Él suspiró. No creo que lo hagan solos. Simplemente dejarán pasar mi ubicación y dejarán que se ocupen de mí y terminarán con esto. La otra persona se sentó en el lado opuesto de la mesa. Tomó la otra taza y le sirvió un poco de té. Eso es bastante desafortunado, pero no es un problema tan grande. Investigamos una gran cantidad de cosas y sacrificamos demasiado para permitir que nos alcanzaran tan cerca de nuestro objetivo. Danzo asintió. Tan pronto como los ninjas estén al borde de la extinción, usaremos nuestras fuerzas para tomar el poder e ir más allá del muro. Suspiró con pasión y confianza mientras tomaba su siguiente sorbo justo después, y la otra persona asintió una vez y también levantó su taza. De regreso en Kuno, habían ido a la torre Raikage. B se había excusado porque quería preparar algo para la ceremonia de entierro de Yujito. As se sentó detrás de su escritorio y miró a Naruto como el hombre rubio que necesitaba reconocer que salvó su aldea, y le explicó sus próximos pasos. Y por eso los shinobi finalmente deberían reunirse y avanzar hacia el futuro. Con la amenaza de reanimaciones, esos títeres de madera y esta mente maestra que también influyó en el daimyo, solo unidos podemos tomar una posición, aunque pueda estar de acuerdo contigo. El Tsuchikage ya no existe y los demás habían soportado lo mismo o tenían pequeñas fuerzas en cualquier sentido. A respondió. Si logras reunirte con los demás y convencerlos de que abandonen sus pueblos solo por la posibilidad de que trabajemos juntos, rompió su escritorio con el puño, algo que provocó un suspiro dramático de su secretaria. Naruto parpadeó una vez. Que el Raikage destrozara su escritorio fue un poco excesivo, pero si bien calificó la reacción de la secretaria como la correcta, fue algo común. Puedo reunirme con los otros tres. Respecto al antiguo Iwagakure solo puedo decir que se aislaron. El otro problema es el lugar donde reunirse. Pero tengo una solución para eso y me gustaría recogerte. Parecía intrigado. Bueno, ¿dónde estoy dispuesto a aceptar esa oferta? Dijo que cuando su secretaria se mudó con dos hombres para reemplazar el escritorio, se puso de pie por un momento. Naruto se rió entre dientes. Tus mayores conocerán este lugar. Tú también puedes. Recuerda su Tsuchigakure. Creo que es hora de reintroducirnos al mundo. Con esas palabras, el Raikage obtuvo una expresión ilegible. No estaba del todo claro si apoyaba esto o no, pero Naruto continuó con sus sentidos captando el pequeño cambio en la postura de Raikages. Déjame decirte algo. Es mi hogar. La última vez necesitabas 3 aldeas enteras con todas sus fuerzas para atacar una aldea llena de eruditos y algunos ninjas. Esta vez, abrió los ojos mostrando el Rinnegan. Te encontrarás no solo con uno, sino con más de un Biju, fuerzas completamente entrenadas, focas aún más avanzadas y, por último, conmigo. Desactivó nuevamente su Rinnegan y su voz se volvió fría y mortal en un instante. Te concederé derechos de invitado y no permitiré que te pase nada malo. Pero si alguno de vosotros piensa en atacar a mi familia, acabaré con vosotros. No me malinterpretes. Esto no es una amenaza, es un spoiler. Con esas palabras cargadas desapareció en un destello amarillo. El Raikage miró a B, que acababa de entrar. Sin Matatabi, claro está. Abeja. ¿Dónde están las 2 colas? ¿Y recibiste sus últimas palabras? El Raikage todavía estaba de pie y las palabras de Naruto no lo habían calmado. B se dio cuenta de esto sin grandes problemas y suspiró. Lo hice y deberías escuchar. Matatabi se ha unido a Naruto. Después de que me dijo de una vez por todas que Biju no es un activo, se nos permite mudarnos como queramos. Levantó las manos en un gesto pacificador mientras el Raikage quería arremeter verbalmente. Escúchame, hermano. Esos últimos días, ¿cómo tratan la mayoría de nuestras fuerzas a Yujito y a mí? Eso me abrió los ojos. No puedo culpar a Matatabi por querer ser libre. ¿Hablas en serio?
¿Cuántos Biju tiene ese mocoso ahora? Al final, él fue quien organizó todo esto para vencer a los 5 grandes. El Raige se enfureció. La abeja también se hizo más ruidosa. No lo sé, pero puedes estar seguro de que no solo se unirán a la defensa de la aldea de sus antepasados, sino que él solo podría aplastar nuestras fuerzas si quisiera. Una vez nos prometió a Yujito y a mí protección si alguna vez queríamos salir. Todo lo que quería a cambio era que tratáramos a nuestro Biju de manera justa y no difundiéramos violencia innecesaria. Sin lealtad, sin sumisión, solo coexistencia pacífica. Se detuvo porque su hermano quería decir algo, pero él simplemente continuó por encima de él. Y yo le creo. ¿Lo has visto pelear? Fácilmente podría convertirse en una de las mayores amenazas que han visto las naciones. Él simplemente no quiere, porque no tiene motivos para hacerlo. Se detuvo y giró hacia la entrada antes de mirar hacia atrás por última vez. No le des una razón. Yo no lo hice conocer a Naruto como una persona que hace amenazas vacías, o como él lo llamaba, un spoiler. Con esas últimas palabras, salió de la oficina dejando atrás a una furiosa A. Miró hacia su secretaria. Quiero un recuento completo de nuestras fuerzas y suministros. Si este Uzumaki quiere jugar en la Liga de los 5 Grandes, con mucho gusto le presentaré las reglas. Él lo hará. El Raikage fue detenido en sus palabras cuando el kunai de 3 puntas impactó en su nuevo escritorio. Un parpadeo. No lo había sentido, ni siquiera sabía que el arma había sido arrojada. Quizás debería repensar su enfoque y escuchar a B. ¿Escuchas a B? Bueno, eso fue todo lo contrario de lo que solía hacer. Todos esos versos de rap rápidamente lo pusieron de los nervios, pero su hermano hablaba bastante en serio, ¿no? Tal vez, solo tal vez,